Qué bueno que es estar nuevamente juntos, como lo hacemos cada sábado a la mañana, ¿no? Como cada sábado a la mañana, estudiando la porción de las Sagradas Escrituras que corresponde a la semana, la porción del Pentateuco. La porción del Pentateuco que corresponde a esta semana se va a titular como Ada. Kitavó. Kitavó. Kitavó con B corta, y con acento en la O. Ese es el nombre de la porción que corresponde al día de hoy. Así que los saludamos y les damos la bienvenida a todos ustedes. Y Pastor Enzo los saluda también. Buenos días a todos, buenos días a toda la gente linda que está conectada hace un ratito antes de comenzar el programa. Que tengan un excelente día de reposo, que podamos compartir, edificarnos y exhortarnos mutuamente. Y como siempre les digo, con un papel, una lapicera, lápiz, algo para anotar tantas cosas lindas que hay para compartir en este día. Muy bien, entonces hemos saludado, pero no hemos dicho qué significa Kitavó, porque es muy importante entender que los nombres que tienen estas porciones del Pentateuco están en el primer versículo de la porción. Siempre el nombre está extraído del primer versículo de la porción. Aquí el Señor nos está hablando de cuando entres. Cuando entres. Kitavó significa cuando entres. Cuando entres, ¿dónde? Cuando entres en la tierra que Dios te ha prometido, la tierra que Él ha preparado para ti, y está refiriéndose a cada miembro del pueblo de Dios, pues así que podríamos decir cuando entres, referido a Israel como una sola nación, o cuando entren con el mismo significado. Entonces Ada nos va a decir cuáles son las lecturas que vamos a estar estudiando hoy y cuáles son los temas de esta porción. Bueno, la porción de esta semana es la número 50. Ustedes recuerden que está particionada toda la Torá en 54 porciones. Hoy estamos en la número 50. Como bien decíamos, su nombre es Kitavó, que significa cuando entren. Y las lecturas que abarcan es Deuteronomio capítulo 26, versículo 1, a Deuteronomio 29, 9. La porción de los profetas es Isaías 60, del 1 al 22, y del Nuevo Testamento, Lucas 24, del 44 al 53. Los temas que vamos a abordar en esta porción es las primicias, la confesión de los diezmos, cómo Dios e Israel son inseparables, el nuevo compromiso o una renovación del pacto, bendiciones y maldiciones, la bendición por cumplir los preceptos, la admonición por desobedecer, el último encargo de Moisés al pueblo. Y lo relacionamos con la porción de Isaías, donde justamente vemos que como consecuencia de la desobediencia de Israel había sido llevado a la cautividad. Allí el profeta en Isaías profetiza con respecto a la tierra prometida, con respecto a Israel, que iban a regresar del exilio, y cómo Dios va a bendecir y va a prosperar la tierra y todos van a regresar a ella. Y se relaciona también con Lucas, donde Jesús mismo les está hablando a sus discípulos antes de su ascensión, diciéndoles básicamente que ellos iban a ser los responsables de llevar el Evangelio, de llevar las buenas noticias y por ende de anunciar también cuáles son todas las bendiciones que esperan a los hijos de Dios si cumple, si obedece, si se ajusta a sus instrucciones. Muy bien, entonces vamos a redimir el tiempo. Ya hemos invertido 4 minutos en la introducción
y tenemos muy poco tiempo, porque 1 hora y media es poco tiempo. Por eso siempre el pastor Enzo los alienta a que sigan estudiando la porción de cada semana en la reunión congregacional que se lleva a cabo durante el día de reposo. Así que yo les paso a leer los 4 primeros versículos. Estamos hablando de el capítulo 26 de Números, y les paso a leer los 4 primeros versículos. Cuando hayas entrado, que está traducido en la Reina Valera del 60, cuando hayas entrado, en el hebreo sería cuando entres, o cuando entren, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Yahweh tu Dios que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh tu Dios. Esto es la ofrenda de las primicias, o sea, los primeros frutos de la tierra que Dios te da, que Dios me da, que Dios nos da, que Dios le dio a su congregación. Bien, y esta instrucción ya había sido dada por Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés en Éxodo 23:19. Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Dios. Obviamente acá se está refiriendo, acá nos está agregando detalles, ahí dio la instrucción de lo que se debía hacer, y aquí Moisés está agregando, dando detalles de cómo debían hacer estas primicias, que en definitiva es una alusión a la fiesta de primicias, ¿no? Una de las citas de Dios con su pueblo Israel. Una vez que la tierra fuera conquistada y repartida, los agricultores debían llevar los primeros frutos maduros de sus cosechas al templo y entregarlos al sacerdote en una ceremonia que incluía una conmovedora declaración de agradecimiento a Dios por su bondad y su provisión. Entonces, tenemos que entender también o situarnos en el contexto histórico y ver la realidad del pueblo de Israel, ¿no? Que era un pueblo en ese tiempo, en ese momento, agrícola-ganadero. Esa era su principal actividad comercial. Por lo tanto, el producto de la actividad que ellos hacían y de esta provisión de Dios para con ellos es que ellos debían celebrar esta fiesta de primicias. Cuando el israelita entrega las primicias, o también llamadas en hebreo bikurim, él las entrega al sacerdote, representa la dedicación de todo lo que tiene al servicio de Dios. Uno de los objetivos de esto es que el israelita diga que cada uno de sus logros es un obsequio de Dios, y esta ofrenda al templo de Dios es un reconocimiento de que todo viene de Dios. Es una sumisión a la soberanía de Dios. Y es reconocer, como dice Salmo 24, 1 y 2, es reconocer que la tierra y la provisión que proviene de ella es de Dios. Salmo 24, 1 y 2 dice: de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Acá el salmista asevera, asegura que realmente todo pertenece de Dios y que en definitiva de todo eso que él nos da, nosotros damos lo mejor para él. Los israelitas, ¿qué hacían? Acuérdense que era una de las fiestas dadas por el Eterno y que era una de las 3 fiestas en las que los israelitas debían subir a Jerusalén. Entonces,
los israelitas subían a Jerusalén desde todas las regiones de la tierra de Israel con sus primicias, llevando sus primicias. Y se realizaba esto en un ambiente festivo, ellos iban caminando y es como que se armaba, ¿no?, una caravana de gente y cada vez se iba sumando más y más, iban acompañados por música y celebraciones que aumentaban a medida que los distintos habitantes iban pasando por las distintas ciudades y cada vez más gente se unía a esta procesión. Las primicias se consideran como una ofrenda a Dios, dándosela al sacerdote como su representante. Interesante que lo que traían era un reconocimiento de que todo provenía de Dios. Y yo recuerdo cuando estudiábamos economía, por allá hace unos cuantos años atrás, hablábamos de tierra, capital y trabajo, tierra, capital, trabajo, beneficio, etc. En definitiva, lo que está reconociendo aún la ciencia económica es que toda la riqueza proviene de Dios, proviene de la tierra. Todo proviene de la tierra. Ada dice agrícola ganadera, pero también tenían minerales. Ahí veíamos unos videos de los lugares donde sacaban el bronce, el cobre en realidad, el cobre, el hierro. Dios le había dado una tierra muy, muy pródiga, muy generosa, y todo proviene de la tierra. Entonces no hay nada en el consumo. Usted mire a su alrededor en su casa en este momento, la lapicera que tiene en la mano está hecha de plástico, y resulta que el plástico proviene del petróleo. Y mire a su alrededor, el papel es de la madera, y así sucesivamente. Hay que reconocer que Dios es el que da la provisión, el que da todo lo material, el que da todo lo que tenemos para nuestro sustento y para nuestra vida digna en la tierra, que también es de Dios. Así que si nosotros perdemos de vista este concepto, vamos a creer que lo que tenemos es nuestro. Ese es el gran problema de muchas personas, que creen que lo que tienen es de ellos. Por eso pierden, por ejemplo, la generosidad con el que necesita, la generosidad con la obra de Dios, con la extensión del Evangelio, con todo lo que implica el desprendimiento, la generosidad. Es muy importante entender que nada de lo que tenemos es nuestro. Y si ustedes dicen, vamos a incluir algo más, vamos a ser un poco más brutos, vamos a incluir también nuestro cuerpo, porque aún nuestro cuerpo físico fue tomado del polvo de la tierra. Acuérdense, en la creación. Así que todo es de Dios. De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Qué bueno, ¿no? Porque hay un salmo, el Salmo 100, es un salmo que representa también esta actitud generosa del pueblo, reconociendo que Él es Dios. Lo voy a leer. Dice, Salmo 100, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahweh con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Yahweh es Dios. Es lo que estamos hablando, lo que está hablando Horacio y Ada desde el inicio, ¿no? Que esto es los primeros versículos nos muestran esto. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Ahí está, ¿ves? Entramos con acción de gracias, con alabanza, bendiciendo su nombre, pero también con la primicia, reconociendo que todo es de Él y a Él le damos lo que es de Él. Entonces, este mandamiento que le enseña a Moisés dice, cuando entres, o sea, ya cuando estés ahí en la tierra, esto tenés que hacer para nunca olvidarte que estás ahí por causa de Él. Él te ha dado la tierra, Él te ha dado la bendición y aún tu propia vida. Entonces todo le debemos a Él, entonces nosotros tenemos que ser agradecidos y nunca olvidarnos y usar aquellas frases que se escucha muy, muy normalmente en gente, ¿no? Que dice, sí, esto es fruto de mi trabajo, esto es lo que yo me gané trabajando. Entonces acá esto nos enseña a vivir una vida con humildad,
reconociendo que Él nos dio todo y que de ese todo, ¿cómo lo reconocemos? Dándole a Él. Esa es la forma de decirle, sí, Señor, es así como tú has dicho. Qué bueno que si nos acordamos de Caín y Abel, muchas veces pensamos que Dios se agradó de Abel y no se agradó de Caín, o de la ofrenda. Y la verdad es que se agradó de la ofrenda de Abel, no, se agradó de Abel y no se agradó de Caín, del corazón. ¿Por qué? Porque Abel trajo las primicias. Y no es lo mismo las primicias de 100 hectáreas de trigo, donde vos ya sabés que si traes el producto de 1 o de 10 hectáreas, tenés 90 más, que la primicia de los animales, de las ovejas. Porque si traes la primera oveja, no sabés si el primer corderito, no sabés si la mamá va a dar otra oveja más, otro corderito más. Entonces, esa es la importancia del corazón. ¿Con qué corazón hacemos las cosas? ¿La hacemos por obligación? ¿La hacemos por especulación? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿La hacemos porque alguien nos prometió que si traemos, Dios nos va a dar multiplicado lo que hayamos dado, lo que le hayamos dado al pobre? Porque la Biblia dice, a Yahweh presta el que le da al pobre, y lo que le ha dado Dios se lo volverá a devolver. Entonces, a veces nos ponemos especuladores, y lo que Dios mira es el corazón. Mira el corazón de Abel, que trajo lo primero sin saber si la oveja tendría más cría. Es muy importante el corazón con el que somos generosos, sin andar midiendo, sin andar especulando, sino dando como un reconocimiento de que todo pertenece a Dios. Y en la medida que tengamos un corazón dador, vamos a tener el mismo corazón que tiene Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ese es el corazón de Dios, el corazón generoso que da. Entonces, no midamos lo que damos. Eso es el mensaje de estos 4 primeros versículos. Bien, luego a continuación del versículo 5 al 11, Deuteronomio 26 del 5 al 11, Dios especifica o da las instrucciones de qué manera debían llevar esta ofrenda y qué debían decir. En el momento de presentar esta ofrenda ellos hacían una oración, una declaración. Dice el versículo 5, entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Yahweh, el Dios de nuestros padres, y Yahweh oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Yahweh. Dice, y lo dejarás delante de Yahweh tu Dios, adorarás delante de Yahweh tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Yahweh tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Entonces acá había un procedimiento interesante porque el sacerdote habla de que debían llevar estas primicias en una canasta, ¿no? Que era el elemento que usaban para recolectar los frutos. Dice, el sacerdote colocaba su mano debajo de la mano del dueño y juntos ondeaban el cesto delante de la presencia de Dios. Luego el sacerdote le devolvía el cesto a la persona que traía la primicia y éste recitaba esta breve sinopsis, esta breve síntesis de la historia de Israel. Entonces comenzaba desde Abraham, de Isaac y de Jacob, que fueron los patriarcas, que eran arameos, no eran judíos. ¿Por qué? Porque Judá fue hijo de Jacob. Antes de Jacob y de que tuviera su hijo Judá, no había judíos. En esta
oración se destaca la liberación de la esclavitud de Egipto y el haber sido traídos a esta tierra que fluye leche y miel. Es interesante que muchas veces se lo llama Abraham judío. Abraham era judío, Isaac era judío, Jacob era judío, ninguno de los tres eran judíos, y acá el mismo Moisés lo está reafirmando. Está llamando arameo a Jacob, no está llamando arameo a Abraham. Para nosotros es fácil entender que Abraham era arameo, que había venido de Ur de los caldeos a Canaán, pero acá esta oración está llamando arameo a Jacob, o sea que ahí desterramos que Jacob era judío, ¿no? Ese concepto mezclado para nosotros tiene que quedar claro, porque la promesa de Dios fue hecha a Abraham, que era un gentil, no era un judío. Abraham era un gentil. Entonces es muy importante entender eso, porque empezamos a entender cómo nosotros, que no somos judíos, hemos sido incorporados, hemos sido injertados en Israel a través de Jesucristo. Entonces, Abraham, nuestro padre, el padre de la fe, tampoco era judío, ni Isaac ni Jacob. Bien, y esta ofrenda de las primicias del fruto de la tierra tenía como objetivo demostrar que la tierra había sido entregada al pueblo de Israel por el amor que Dios les había expresado, interviniendo en cada detalle de la historia. Podemos ver siempre la mano de Dios puesta en cada detalle de la redención de su pueblo. Era una celebración en la que había que alegrarse, había que celebrar. Y de acá también, ¿qué podemos desprender, ¿no? ¿Qué podemos obtener para nuestra vida? Es reconocer a Dios como el dador de todos los bienes que constituyen el sustento y alivio de nuestra vida natural. También podemos aprender a negarnos a nosotros mismos de disfrutar de esos bienes, y también podemos aprender a dar a Dios lo primero y lo mejor que tenemos. Quienes consagran a Dios su vida y las primicias de su tiempo, le están ofreciendo también sus primeros frutos. Generalmente hablamos de algo espiritual, ¿no? La fe es espiritual. Y realmente la fe, sin obra, está muerta en sí mismo. Eso lo dice el apóstol Santiago. La fe sin obra está muerta en sí misma. Entonces, siempre recibimos la gracia, siempre Dios empieza por Él. Nunca damos algo que Dios no nos haya dado antes. Entendamos esto. Mismo en el Nuevo Testamento dice que cada primer día de la semana cada uno aparte algo según haya prosperado. Porque siempre el orden de Dios es Él da primero para que después demos nosotros. Entonces, fíjense que siempre es un pacto de gracia y de obediencia. Gracia y obediencia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, por la salvación no es nuestra, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero no termina ahí, hay un punto seguido. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Es todos los mandamientos de la Torá, todos los mandamientos de Dios, los mandamientos, los preceptos, los estatutos, las leyes, todo lo que está establecido en el pacto de Dios con su congregación. Esas son las obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Entonces tenemos un pacto de gracia, pero siempre seguido por obediencia. Siempre lo que creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Siempre es lo que yo creo, lo que yo pienso, de lo que estoy convencido, ahora ponerlo en práctica. Porque si no, la fe queda muerta en sí misma. Qué bueno saber lo que estaban diciendo anteriormente sobre que Abraham, Isaac, Jacob no eran judíos. Yo recomiendo a la gente que estudien sobre esto, que lean, que aprendan, que lo madure. Yo sé que hay gente que ya lo entiende a esto, pero hay quienes no. Entonces se van, cuando lo entiendan, van a entender
cómo en el mundo se generaliza todo y de pronto vienen los malos entendidos por no comprender estas cosas. El amor de Dios siempre fue grande hacia la humanidad que Él mismo creó. Él escogió un pueblo, eso sí, escogió a un pueblo, pero no dejó a nadie afuera, sino que siempre él llamó a que todos puedan pertenecer al pueblo de Dios. De hecho, cuando los hebreos o Israel sale de Egipto, muchos de los egipcios y de otros países se incorporaron al pueblo de Dios. Es lo mismo que ocurre hoy. Es por eso que cuando la gente habla de judíos o cuando nombramos a Israel o hablamos del Israel de Dios, la gente cree que estamos hablando de judíos y no estamos hablando de judíos, sino que estamos hablando del pueblo de Dios. Entender esto es vital porque nos hace separar las cosas y entender que Dios tiene un pueblo, ese pueblo se llama Israel y está compuesto por gente que tiene genealogía en el pueblo, pero no tiene nada que ver en este caso porque es únicamente por aquellos que creen y reciben a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida. A ellos les da el derecho y el poder de ser hechos hijos de Dios. En Efesios 2:11 está lo que, un versículo que nos habla claramente también de esto, que dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, Efesios 2:11, en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora con Yahshua estamos ahí, ahora con el Señor estamos dentro del pueblo. Por eso es vital comprender esto. Quien lo entiende y ya lo maduró y lo sabe, bárbaro, pero quien no pregunte, acérquese a líderes, a gente que sabe en la misma iglesia o hoy mismo en este día de reunión, pregunte sobre este tema porque usted tiene que entender y tener bien claro que Abraham, que Isaac, Jacob no eran judíos. Y que inclusive Jacob tuvo 12 hijos y los 11 tampoco son judíos, solamente uno de ellos que es Judá, que de ahí salen los judíos. Bien. Qué buena aclaración, Pastor Enzo. Es muy importante hacer esa aclaración en este tiempo, porque la obra de Jesucristo nos ha injertado en Israel, no en el judaísmo, y muchos en este tiempo están yendo hacia el judaísmo, y el judaísmo no lo entienden, piensan que son descendientes de Judá, pero en realidad lo que se están yendo hacia la religión judía, que no solamente tiene la Torá, sino tiene el Talmud, el Zohar y cuantas otras cosas añadidas a la palabra de Dios, a la Torá de Dios. Entonces es muy importante entender eso. Dios no nos injerta en Judá. Dios a los gentiles, a través de Jesucristo, nos ha injertado en Israel, en su pueblo, en el pueblo con el que hizo el pacto, en el pueblo completo, entero, con las 12 tribus, más ya desde el origen, desde el monte Sinaí, más todos los gentiles que ya se habían injertado, más los que se fueron injertados a lo largo de toda la historia de Israel, todos los que se fueron injertando, porque es muy interesante las lecturas que hacemos de la Biblia y vemos como siempre Dios al extranjero que se circuncida y que se mete en el pacto, adopta la Torá de Dios, el pacto de Dios, lo considera como parte de su pueblo. Y eso no es nuevo, no es del Nuevo Testamento, eso es del plan de Dios eterno, siempre fue así, siempre el plan de Dios fue convertir al mundo entero. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere añadir a su pueblo, a su congregación, a todos los hombres. No quiere que ninguno perezca. Entonces, eso no es del Nuevo Testamento, es de toda la Escritura porque está en el corazón de Dios
que todos los hombres vengan a la teyubá, al arrepentimiento, y se incorporen al pacto de Dios, sean injertados no en Judá, sino en Israel. Es muy importante que entendamos esto. Bien, avanzando en Deuteronomio 26, del 12 al 15, dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Yahweh tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Yahweh mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Es interesante que cada ofrenda que se le daba a Dios había una confesión, había una oración, ¿vieron? Si ustedes quieren, como era de memoria, era un rezo esto. Cada vez que se hacía algún tipo de ofrenda o algún acto delante de Dios, había un rezo que hacer, una oración que hacer, una confesión, una confesión como parte del pacto. Entonces esta es la confesión de los diezmos, la confesión de los diezmos, podemos llamarle a esta confesión que acabo de leer Ada. Debían tomarse los diezmos de las cosechas siguiendo un ciclo trienal, 3 años. Cada año el primer diezmo se daba al sacerdote, durante el segundo año se toma segundo diezmo, este poseía cierto grado de santidad y se debía comer en Jerusalén, y durante el tercer año se toma el diezmo conocido como el diezmo del pobre. En Israel se conocía como el diezmo del pobre. ¿Y qué se hacía con ese diezmo del pobre? Esto es historia, no es interpretación, es historia. Se tomaba el diezmo del pobre, y que se hacía cada 3 años, se guardaba en casa para ponerlo a disposición de los necesitados. Esto nosotros le llamamos la justicia y solidaridad, la sedaka. Todos los viernes a la noche en casa, en la cena familiar del día de reposo, nos juntamos toda la familia y tenemos una cajita allí que Ada la pone abierta en la punta de la mesa, y lo primero que hacemos es acordarnos del pobre. Lo primero. Entonces cada uno de nosotros que estamos alrededor de la mesa ponemos nuestra ofrenda de sedaká en la caja que le llamamos, a la caja le llamamos sedaká. Trae la sedaká. Ada, te olvidaste de la sedaká, es la caja, en realidad es la caja. La cajita para poner nuestra ofrenda para el pobre. De esto se está hablando, acá, ese es el diezmo trianual. ¿Y quién eran los pobres, los necesitados? El levita en primer lugar, porque el levita no tenía heredad en la repartija que hubo de la tierra, no tenía tierra heredad, no tenía una provincia para los levitas, al extranjero, el huérfano y la viuda. Este ciclo se repetía cada 3 años, excepto en el 7º año, que es Shemitah, y en el año 50, que es jubileo, cuando ni en Shemitah ni en jubileo se deben dar diezmos. Si Israel no hubiera adorado el becerro de oro, fíjense interesante, si Israel no hubiera adorado el becerro de oro, los primogénitos habrían seguido teniendo el privilegio de realizar el servicio a Dios, y cada familia israelita podía haber sido un templo sagrado. Entonces, es interesante que por la caída en el pecado, en la idolatría, surgió la necesidad de retirar los diezmos del hogar y dárselo a los levitas, porque ahí es donde aparece una tribu pobre, una tribu completa pobre, dedicada al servicio de Dios, y se establece la responsabilidad del resto de las tribus de sostener a esa tribu. Que no falte alimento en mi casa, dice Malaquías. Muchos lo tergiversan un poquito porque excluyen del libro de Malaquías al extranjero, al huérfano y a la viuda, y dejan solamente a los religiosos.
Sin embargo, el motivo por el cual había que sostener a los levitas, porque eran consagrados a Dios y no tenían una provincia, no tenían tierras abundantes para cultivar, si bien tenían unas quintitas ahí alrededor de sus casas, de sus ciudades. Entonces, por ese motivo se debía hacer esa confesión a entregar el diezmo. Entonces, los levitas, y establezcamos esto, ¿no? Los levitas tenían el derecho de recibir su obsequio porque renunciaron a su parte de la tierra de Israel para dedicarse al servicio de Dios. Por eso este diezmo para el pobre es muy especial, porque este no se luce, ¿vieron? No se anota en un sobre y se pone en una canasta para que todo el mundo vea si estás poniendo sobre o no estás poniendo sobre, y anotás tu nombre en el sobre. Este no se luce. Este es un diezmo que no se luce en la congregación, sino que es una solidaridad, un acto de solidaridad de justicia. Es una sedacá hacia la persona pobre, una preocupación, diría yo, por los menos afortunados. Hablaste de ese plan trienal y yo voy a mencionar, le diste un enfoque bien importante a los pobres, ya sea a los pobres del pueblo, como en este caso también a los levitas, que es de la primera parte. Y hablaste en la segunda parte, o sea, en ese plan había una de estos diezmos que se presentaban y lo debía comer el pueblo. Entonces, hoy estamos cerca de la fiesta de tabernáculos o Sukkot, que es justamente donde nosotros vamos a presentar esa ofrenda, que está la segunda que la mencionaste, que yo la estoy un poco extendiendo porque me parece importante también tenerla en cuenta, porque es la ofrenda que llevamos para la fiesta de tabernáculos, que es nuestros frutos, ¿cierto? Lo que hemos recogido, para llevarlo al lugar donde Dios quiere, que es la congregación, y comerlo. O sea, a ese fruto y comerlo. Esto es algo rarísimo para... Mirá dónde está escrito, estamos hablando de Deuteronomio 26 y esto viene ya del Levítico 19, o sea que nosotros no podemos decir que esto es nuevo, esto es viejísimo, solo que se transgiversó por las distintas interpretaciones y acá hay un deseo de Dios de que presentemos en la fiesta de Sukkot nuestros diezmos, nuestros frutos que venimos preparando ya de tiempo, no el diezmo de ese mes, sino lo que ya venimos preparando para que lo tengamos y lo podamos comer con la familia, con los hermanos que estén cerca y quieran estar, con el pobre que quiera estar con nosotros. Son 7 días más uno que Dios nos permite que eso que es para Dios es como que se lo damos a Él, y en verdad se lo damos, y Él dice, bueno, muy bien, ahora lo tengo yo en la mano, ahora yo lo pongo en las manos de ustedes para que ustedes lo coman. ¿Y dónde? En el lugar donde Dios quiere, y por eso es en Sukkot, donde hacemos las enramadas, las carpas, el lugar tan bonito y tan lindo para estar y compartir con los hermanos, compartir de la palabra, hablar y poder comer de eso que Dios, que hemos dado para Dios. Mira, Pastor Enzo, es muy interesante que la iglesia primitiva practicaba eso. Sí. Porque dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y de eso se trata. Yo admiro a las congregaciones que cierran cada día de reposo comiendo todos juntos. Comiendo todos juntos. Porque es lo que hacía la iglesia primitiva y es lo que se hacía de acuerdo al mandamiento de Dios. Comer juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Se dan cuenta la relación que tiene el Nuevo Testamento con el Pentateuco y con el Antiguo Testamento completo? Realmente no podríamos entender el Nuevo Testamento si no entendemos estas cosas que Dios había ordenado a su pueblo. Y esto tiene relación con comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a los versículos del 16 al 19. Yo lo leo y la dejo a Ada que... Con eso termina el 26.
Con esto termina el capítulo 26. Recién un capítulo, nos faltan como 5. A ver, bueno. Yahweh tu Dios te manda hoy, versículos 16, que cumplas estos estatutos y decretos. Esto es muy interesante, ¿eh? Yahweh tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Repite prácticamente lo del versículo anterior, si ustedes se dan cuenta. Versículo 18. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido. ¿Para qué? Lo vuelve a repetir por tercera vez. Para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Yahweh tu Dios, como Él ha dicho. Me gusta porque aquí se ve claramente las dos partes integrantes de este pacto, ¿no? En el versículo 17 dice que el pueblo declara que Yahweh es Dios y se compromete a andar en sus estatutos, en sus instrucciones. Entonces, por un lado, una de las partes de este convenio, de este pacto, el pueblo comprometiéndose, el pueblo declarando que Yahweh es Dios. Y en el versículo 18 dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Entonces, ambas partes claramente definidas y ambas partes claramente asumiendo sus responsabilidades, sus compromisos, lo que nos muestra que Dios y su pueblo son inseparables. Un día nos convertimos, todos nosotros, y hicimos un pacto, el acto de conversión, cuando hicimos esa oración que teológicamente se denomina se la ha denominado la oración del pecador. Hicimos un pacto con Dios. Hemos declarado solemnemente, igual que el pueblo acá, hemos declarado solemnemente que Yahweh es nuestro Dios. Siendo esto que hemos hecho cada uno de nosotros en nuestro acto de conversión. Hemos declarado, todos nosotros hemos hecho esa declaración. Porque a través de Jesucristo fuimos injertados en el pueblo de Dios y hechos hijos de Abraham, el padre de la fe. Yo les pido que después lean tranquilos Romanos 11, del 17 al 24. Romanos 11, del 17 al 24, donde habla de que algunas de las ramas de Israel fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, es muy importante entender que nosotros hemos sido injertados en ese olivo a través de Jesucristo. ¿En qué momento? En el momento de nuestra conversión, cuando declaramos solemnemente que Yahweh es nuestro Dios y que Jesucristo es el camino que nos ha traído al Padre, que nos ha traído de retorno, de Teshuvá, al Padre para vivir en emuná, en una verdadera fe comprometida. Entonces, es muy importante que entendamos esto, que hemos sido injertados en esa congregación y somos parte de esa declaración solemne de que Yahweh es nuestro Dios. Pusimos también el texto del que habló hace un rato el pastor Enzo, en Efesios. Si te fijas, ese texto que citamos ahí es el de Efesios 2, que hoy leyó una partecita cuando explicábamos que fuimos injertados. El pastor Enzo leyó creo que el versículos 11 y 12, pero yo les recomiendo a todos los que nos están mirando que lean ese Efesios 2 desde el 11 hasta el 22. Anote, desde el 11 al 22, porque habla de que ahora ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y no se olvide nunca que la familia de Dios siempre es Israel. Entonces, somos conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? Israel. ¿Y quién es la familia de Dios? Israel. Entonces, hemos sido injertados en el buen olivo por Jesucristo y por lo tanto, esta solemnidad de la declaración
es parte de lo que nosotros mismos hemos declarado solemnemente, que Yahweh es nuestro Dios. El tema es que nos tendríamos que preguntar es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice el versículo 17? Has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios, ¿y qué? Porque eso lo declaramos también. Cuando nos convertimos, dijimos, Señor Jesús, ven a mi corazón, acepto tu obra redentora en la cruz del Calvario, te pido perdón por mis pecados y me reconcilio con el Padre. Y ahora, Padre, a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, guía mi camino. Dime cómo tengo que caminar en mi nueva vida a partir de ahora. Lo dijimos una vez, cuando nos convertimos. Al día siguiente nos olvidamos, porque alguien nos dijo que la Torá estaba abolida. Entonces, resulta que nos convertimos, hicimos una declaración solemne, un compromiso con Dios de andar en sus preceptos, en sus ordenanzas, en sus instrucciones de vida, y al día siguiente alguien nos dijo, no hace falta porque ahora solamente la gracia, ahora el pecado abunda, sobreabunda la gracia, así que seguí pecando tranquilo, total la gracia sobreabunda. Y resulta que acá el versículo está diciendo que has declarado solemnemente que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos. Lo hemos declarado. Y alguien nos engañó para que olvidemos esa declaración, anulemos esa declaración. Dice, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Escuchar su voz significa estudiar su palabra para escuchar su voz. Entonces, nos han enseñado mal el Evangelio. No es suficiente con una oración declarando que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor. Si en el mismo acto no declaramos solemnemente que andaremos en sus caminos, guardaremos sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharemos su voz. Y no nos olvidemos que escuchar su voz es estudiar su palabra. Si no, ¿dónde vamos a escuchar su voz? Algunos también nos habían enseñado que el Espíritu Santo te revela todo sin estudiar, sin leer la Biblia, sin leer ni estudiar. ¿Qué te va a revelar? Si no lo tenés en tu cabeza, ¿qué es lo que va a iluminar el Espíritu Santo? ¿Sobre qué va a hacer luz? ¿Qué es lo que te va a hacer revelación en tu mente y en tu corazón si no lo estudias? Escuchar la voz de Dios es estudiar. Se trata no solamente de labios, se trata de labios y de hechos. Israel distinguió a Yahweh como su único Dios y Dios distinguió a Israel como su único pueblo. No hay dos pueblos. No hay iglesia gentil e iglesia israelita. Hay un solo pueblo, Israel. Y por Jesucristo somos injertados en Israel. Es un juramento mutuo de lealtad entre Dios e Israel que tiene un propósito de bendición a partir de cumplir una condición. ¿Cuál es la condición? Para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Yahweh tu Dios, como Él ha dicho. Yo con esto termino el capítulo 26. Vamos bien, Pastor Enzo, hoy. Vamos. Ya cuánto tenemos, 48 minutos. Hicimos un capítulo. Sí. 48 minutos por capítulo, vamos. Bueno, vamos bien. Bueno, solamente resaltar, no me había dado cuenta, solamente resaltar lo que estabas diciendo, que claro que es el versículo 17, Deuteronomio 26, 17, y cómo despeja cantidad de cosas en nuestras vidas que hemos escuchado, porque en realidad mucho de lo que hemos aprendido es porque lo oímos y no lo verificamos en la Biblia. Cuando el pueblo comienza a hacer lo que corresponde, que es la parte que resaltabas vos, escuchar su voz, que es estudiar, es ahí cuando todo empieza a cerrar y podemos ver nosotros mismos que lo que está escrito es lo que Dios está mandando. Yo agradezco mucho a la gente que escucho y realmente me deja muy feliz cada vez que escucho gente que tiene las experiencias de
las porciones semanales, porque o sea, lo dicen de una forma tan clara. Me dice, pastor, bueno, yo siempre leía la Biblia, porque yo iba a la iglesia, leía la Biblia, pero ahora que sistemáticamente vamos avanzando por capítulos, estoy entendiendo tantas cosas. Y claro, ¿y por qué sucede eso? Porque está escuchando su voz, porque está leyendo la porción, porque está participando en lugares que podría ser este programa y también en la reunión de la iglesia en cada sábado, cada Shabbat, donde compartimos, nos edificamos, nos exhortamos mutuamente con estas palabras, y eso hace que el hermano vaya entendiendo que esto que va escuchando, que sería leyendo, oyendo, se va guardando en su corazón, y después le es fácil que el Espíritu, como lo decía recién Horacio, ilumine eso que está guardado y lo haga vivo en nosotros en los momentos esenciales que necesitamos que esa palabra actúe. Dios consideró tan importante que se repita y se repita y se repita y se vuelva a repetir. Le voy a leer del 1 al 8 del capítulo 27 para que Ada nos explique un poco al respecto. Pero miren cómo se repite. Dice, ordenó Moisés, y ahora agregó a más gente, con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Yahweh tu Dios te da, levantarás piedras grandes. Háganse la imagen visual, la imagen mental. A ver, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. ¿Para qué con cal? Para hacerlas blancas, para poder escribir después. Claro, y más blanditas, porque la cal es blandita. Ajá, bien. Y escribirás en ellas, para poder escribir, y que escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Qué importante que es para Dios su palabra, su Torá, Y escribirás en ella todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Yahweh, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy. ¿Dónde? ¿Dónde? El Monte Ebal. El Monte Ebal. Ustedes pueden ir para atrás y recordar qué era el Monte Ebal, Es muy importante recordar qué era el Monte Ebal, pero sin embargo está escribiendo la Torá en el Monte Ebal. Ahora Ada va a explicar. Y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Yahweh tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Yahweh tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Yahweh tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Yahweh tu Dios y escribirás. ¿De qué manera? Miren, el versículo 8 es impactante. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torá. Ada. Bueno, vemos otra vez que Moisés, no solamente él, sino que también los ancianos de Israel le ordenan al pueblo, una vez más, a guardar todos los mandamientos de la Torá. Obedecer la Torá es lo que nos permite continuar siendo parte de su pueblo. Moisés exhorta para que una vez que ingresen a la tierra prometida, cosa que iba a suceder en pocas semanas más, si nos situamos en ese momento, estaba a semanas de que esto aconteciera, de que cruzaran el Jordán y entraran, tendrían que renovar su compromiso con Dios y también su compromiso con la Torá. Con ese objetivo escribirían toda la Torá sobre 12 enormes piedras, trayendo ofrendas y congregándose en 2 montañas para confirmar la lealtad a Dios. Dado que Moisés ya no iba a estar con ellos, mandó a llamar a los ancianos de Israel para que fueran parte de esta proclamación. Entonces Moisés, los ancianos y el pueblo. Moisés quería que la gente sepa claramente que sus éxitos anteriores y sus esperanzas para el futuro dependían de su apego a la Torá. Exactamente lo mismo que pasa en cada una de nuestras vidas. Es muy interesante notar que las piedras grandes que el pueblo debía levantar y escribir eran en el monte Ebal, que era, acuérdense, habíamos estudiado en la porción anterior, el monte Ebal y el monte Gerizim. Y el monte Ebal era el monte de la maldición. Entonces,
debían escribir esto en el monte Ebal, la Torá, los estatutos y decretos de Dios en el monte Ebal, el monte de la maldición. Es decir, que la bendición estaba al alcance de cada uno de ellos, inclusive de aquel que hubiera escogido la maldición de la desobediencia. Lo que nos muestra, lo que significa que siempre está la posibilidad de recibir la bendición mediante la obediencia a Dios. Los israelitas iban a cruzar el Jordán de una manera milagrosa y tan pronto entraran a la tierra, inscribirían la Torá de una manera clara y legible. Luego de que la Torá fuera inscrita en las piedras, estas tenían que ser recubiertas con una capa de cal para proteger la escritura. Debía ser escrita de forma tal que resulte claro para que cualquier persona que deseara la pudiera leer. Es decir, que debía ser inscrita en los idiomas de esa época. Se habla de que en esa época había 70 naciones, y la verdad era una proeza milagrosa. Es interesante que el versículo 9 y 10 vuelve a repetir lo mismo, eso. Dice Moisés, pero recién era con los ancianos. ¿Vieron? Moisés y todos los ancianos de Israel. Ahora Moisés con los sacerdotes levitas. ¿Por qué Dios repite tanto si después lo iba a abolir? Si iba a venir Jesucristo, iba a clavar la Torá en la cruz y la iba a anular. ¿Por qué Dios lo repite tanto? ¿Se equivocó Dios? Si Dios se equivoca, no es Dios, porque es imperfecto. Si Dios se equivoca, entonces estamos adorando a un Dios que no es Dios, porque Dios es perfecto. Acá vuelve a repetir, Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Yahweh tu Dios. Oirás pues la voz de Yahweh tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Insiste en oír la palabra de Dios y cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Y eso le permitiría caminar con Dios. Una cosa es entrar y ser el pueblo, y otra cosa es continuar siendo el pueblo, continuar recibiendo las bendiciones de Dios. Y es muy interesante porque eso, si tuviéramos 2 horas más, lo podríamos relacionar con los exilios. Porque se hace el pacto y se entra, pero después necesitas seguir caminando. Hay que seguir caminando. Y para seguir caminando, hay que seguir en la obediencia a los preceptos y ordenanzas de Dios. Qué cosa, ¿no? Esta maravilla que vemos, si nosotros no leyéramos estos pasajes, no comprenderíamos la importancia que tiene el hecho de que se repitan tanto en nuestras vidas. Moisés, aquí en este libro, sabemos que Deuteronomio significa la repetición de la ley, o la segunda ley, como quieran, o la segunda Torá. Sabemos que fue escrito antes de entrar a la tierra prometida, en alrededor de 30 y tantos días, 35, donde Moisés estaba muy preocupado, porque sabían que el pueblo iba a entrar y se iban a olvidar muchas cosas. Entonces, él manda todo esto que está acá, primero lo repite tantas veces para que se grabe en el corazón, y también manda que lo escriban en piedras, lo que acabamos de leer, ¿no? Lo estoy repitiendo simplemente para que nosotros podamos entender hoy por qué la preocupación de Dios que nosotros tengamos todo esto en nuestro corazón. Claro que en la Biblia lo tenemos, pero lo tengamos que tener en el corazón. Hoy estamos avasallados en el mundo por tantas cosas que nos llevan a desviarnos de la palabra de Dios. Y Dios quiere
que nosotros tengamos todo esto escrito en nuestro corazón, por eso el nuevo pacto, que escribiría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. La necesidad, la importancia de leer esto, y año tras año, porque a ver, yo recuerdo para esta misma fecha, el año pasado estábamos leyendo lo mismo, ¿cierto? ¿Y por qué tantas veces? Porque Dios sabe que tiene que estar bien escrito en nuestro corazón, nuestra relación directa con Él, para poder guardarnos de todo lo que está pasando hoy en el mundo entero. Amén, amén. Bien, luego a partir del versículo 11 al 26, estamos en el capítulo 27 de Deuteronomio, del 11 al 26, menciona bendiciones y maldiciones en el monte Gerizim y en el monte Ebal. Tan pronto como ellos entraran a la tierra prometida, tendrían que congregarse en Siquem, frente a las dos montañas, esto también lo habíamos visto en una porción anterior. ¿Para qué? Para aceptar nuevamente la Torá. Tengamos en mente que este grupo de personas, esta nación que estaba entrando, los que habían salido de Egipto habían muerto. Entonces es necesario que ellos nuevamente aceptaran la Torá. Es como que hay una renovación de ese pacto con esta nación, con este pueblo que estaba por entrar a la tierra. Debían también levantar un altar, por las palabras escritas sobre las piedras. Dios les hablaba a ellos, o sea, a través de las piedras donde Dios les manda que inscriban los mandamientos, era la manera de que Dios permanentemente le estaba hablando a ellos. Interesante cuando Jesús dice que las piedras van a hablar, ¿no? Bueno, acá las piedras les hablaban, permanentemente les mostraban las instrucciones de Dios. Y por otro lado les dice que levanten un altar. ¿Por qué? Porque mediante el altar y los sacrificios que ellos iban a ofrecer a Dios, ellos de alguna manera estaban hablando con Dios. Se fomentaba la comunión entre su pueblo y Dios. Se proclamarían 12 mandamientos, que son los que están enumerados acá, que no los vamos a leer. El pueblo admitiría en público que quienes observaran o guardaran esos mandamientos, Dios les iba a dar bendiciones, en tanto que quienes los desobedecieran o los desdeñaran, les sobrevendrían maldiciones. Habla de que 6 tribus se debían apostar en una montaña, 6 tribus sobre la otra. Con el arca, los sacerdotes y los ancianos de los levitas en el valle, en este valle que separaba a ambas montañas. Los levitas en el valle iban a pronunciar a viva voz las bendiciones y las maldiciones, mientras que las tribus, 6 apostadas en un monte y 6 en otro, debían exclamar amén. Las 6 tribus nombradas aquí en la palabra para refrendar las bendiciones desde el monte Gerizim eran todas de los hijos de las mujeres vibles de Jacob. Eran los hijos de Raquel y de Lea, esos 6 hijos, esas 6 tribus. Mientras que las del monte Ebal estarían para refrendar las maldiciones, eran los descendientes de las siervas de Raquel y de Lea. Y además también los descendientes de Rubén, quien había perdido la primogenitura por el pecado que sabemos que él cometió. De aquí que el ingreso en sí a la tierra prometida incluiría un juramento de lealtad a la Torá de Dios que constituye la esencia de su pueblo. Los 12 temas, acá están enumerados 12 temas, y bueno, vemos que claramente se refieren a mandamientos específicos, sobre la idolatría, sobre pecar contra los padres. Fue una declaración del pueblo que no puede haber contradicción entre la moralidad que exhibimos en público y aquella que demostramos en privado, porque esto erosiona sus cimientos morales. Porque de alguna manera eran pecados que uno podía cometer de alguna manera en secreto. Entonces, también esto es importante porque si no cuidamos este detalle, el detalle de no cometer ciertos pecados, secretos, termina erosionando, afectando, como también lo hemos visto, a la santidad de todo el pueblo. Nosotros pensamos, es algo que nadie ve, es algo que nadie sabe, pero sin embargo Dios sí lo ve, y eso que hacemos
en privado, afecta a todo el pueblo. Es interesante porque eso lo repite el versículo 15, ¿no? Uh-huh. Si miramos el versículo 15, habla de maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere, ¿dónde? En oculto. En oculto, ¿ven? Idolatría oculta es esa, ¿eh? Porque uno puede decir, bueno, hay pecados ocultos. Bueno, el peor pecado es la idolatría. Y la idolatría también puede ser oculta. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Entonces, hacer ídolo y ponerlo en oculto es tener ídolos sin que nadie lo note. Y no lo voy a explicar más porque si no me llevaría una media hora y no la tenemos. Pero es muy interesante esto porque muchas veces se nos engaña con algunas enseñanzas. Por eso el versículo 18 habla de Tremendo. maldito el que hace errar al ciego en el camino. Wow. Y dirá todo el pueblo amén. Entonces, ¿qué es hacer errar al ciego en el camino? Inducir al error. Inducir a error a cualquier persona ciega en cuanto a su ignorancia de la verdad. O inducir a error en la forma en que debe proceder en un momento dado. Y la persona no sabe cómo debe proceder y va y le voy a pedir el consejo al pastor, al líder, al consejero espiritual, al padre espiritual. Y el tipo le dice, bueno, podés hacer esto. Y es errado, no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y muchas veces se admiten pecados o se aconsejan o se admiten ciertas cosas para no perder al miembro de la iglesia, evidentemente para no perder lo que decía el pastor antes, para no perder el diezmo, perder el miembro y sacar la cuenta de cuánto está aportando. Entonces se admiten ciertos pecados porque si enseñamos la Torá se nos van todos. No se te van todos, se te convierten los pecadores, porque nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Es no creer en el Espíritu Santo, no creer en el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Yahweh, que inspiró la Torá y la inspiró para salvación. Entonces, ¿cómo vas a decir? Si enseño la Torá, se me va a ir la gente. Si enseño los mandamientos de Dios, se me va a ir la gente. Entonces, admitamos cualquier cosa. Admitir cualquier cosa es hacer errar al ciego. Y fíjate que es tan duro porque dice maldito, o sea, está una serie, acá está listando maldiciones. Cada versículo empieza con la palabra maldito el que hiciere tal cosa, ¿no? Entonces, qué sutil y qué grave es esto. Entendamos entonces que ciegos son personas que no ven. No ven, no saben. Y los falsos apóstoles y los falsos profetas se aprovechan de las personas que no ven para hacerlos errar en pro o en procura de un interés personal. Y yo para terminar el capítulo 27, viste qué rápido que fuimos, Pastor Enzo, voy al 26, porque el 26 tiene relación con esto. Dice, sí. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Ajá, esta le va a gustar al Pastor Enzo. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. La nación aceptó la maldición sobre todo aquel que no respete toda la Torá. Wow. Esto obliga a cada miembro de la congregación de Dios a aceptar la validez de la Torá en forma íntegra. En la actualidad escuchamos frecuentemente a algunos ministros religiosos decir que la ley de Dios está abolida. Esta maldición, que está en el versículo 26, recae inclusive sobre ¿quién? Sobre todo aquel que niega que una parte de la Torá es de origen divino o relevante, O sea, el que dice ciertas partes no aplican, ciertas partes son para otra época, para otro tiempo. Es decir, que se aplica a todo el que puede infundir lealtad a la Torá en los demás, pero no se ocupa de ello. ¡Wow! Así que todo personas que están en puestos de autoridad, que pueden influir para moldear la conducta de sus congéneres, de sus hermanos, de otras personas. Qué grave, por eso está relacionada con el texto que mencionábamos antes. Incluso alguien que estudia la Torá y es rigurosamente observante,
pero se mantiene indiferente ante las faltas de los demás, pese a ser capaz de ayudarles, queda también incluido en esta maldición. Muy amplio, ¿no? Muy amplio. Yo creo Delicado. que le encanta al Pato Lorenzo agregar algo. No, esto va a ser cortita nomás. Simplemente decir que, y dirá todo el pueblo, amén. Significa que queda clarísimo que el pueblo lo escuchó, porque cuando dice amén, está diciendo ya está, ya lo escuché, ya lo sé, para que después no pueda decir, ay, no sabía esto. Es por eso que en cada uno de estos versículos termina diciendo, y dirá el pueblo, amén. Entonces, amén. A todos los que estamos escuchando. Amén. Ada, empezamos con el 28, contra todo pronóstico. Pensábamos que no, pero estamos empezando. Bien, bien. Bendición y admonición. Moisés pone ante los ojos del pueblo las consecuencias que comporta la gran alternativa que Dios le da a todo ser humano para escoger entre el bien o el mal. Poco antes de morir, Moisés les transmitió al pueblo la profecía de los horrores que les acontecerían si le daban la espalda a Dios y a la Torá. Esta es la segunda admonición en la Torá. Si ustedes recuerdan, la primera fue dada en Levítico capítulo 26. En su momento, cuando estudiamos la porción de esa semana, Levítico 26 habla también de las bendiciones y las maldiciones, y aquí están repetidas en el capítulo 28 de Deuteronomio. Del versículo 1 al versículo 14 está lo que se conoce como bendiciones, o en hebreos, no sé si estará bien pronunciado, verajá. Y el versículo 1 y 2 comienza diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Otra vez insiste, ¿ven? Otra vez. Miren cuántas veces en esta para allá, en esta porción, tenemos el tema de oír atentamente y guardar, obedecer los mandamientos. A ver, ¿cuál es el camino de la bendición entonces? Camino de la bendición es, primero, oír atentamente. Decíamos que oír es estudiar la Torah, estudiar la palabra. La manera de estudiarla es a través de oírla. En segundo lugar dice, para guardar. Una vez que escuchamos, que entendemos, entonces podemos guardar, podemos memorizar, podemos internalizar esas instrucciones. Y en tercer lugar es poner por obra, es decir, vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Así como las maldiciones corren detrás de los que desobedecen a Dios y los alcanzan, vemos que las bendiciones correrán detrás del que obedece los mandamientos y los va a alcanzar. Te van a perseguir a vos las bendiciones por el hecho de obedecer. O sea que te persiguen las maldiciones ante la desobediencia, y te persiguen las bendiciones por la obediencia. Está interesante eso, se entiende fácil, se entiende fácil. Cuando decís, me persigan las maldiciones, revisá si estás obedeciendo la palabra de Dios. Porque la promesa de la bendición es que las bendiciones te van a perseguir. Te van a perseguir y te van a alcanzar si obedeces. Bien. Nada va a impedir que las bendiciones se materialicen si hay obediencia. Obedecer la voz de Dios, como decimos, es obedecer la Torá, dedicarse a ese estudio, porque todas las bendiciones alcanzarán a Israel cuando el pueblo se ocupe principalmente de estudiar Torá y relegue sus otras ocupaciones a un segundo plano. Exactamente lo mismo que debemos hacer nosotros, que esto que estamos haciendo de manera tan agradable cada sábado por la mañana, donde estudiamos, sea una constante en nuestra vida.
Antes de proceder a relatar las consecuencias del pecado, la Torá nos comunica las bendiciones que la nación va a recibir por cumplir estos preceptos. Aparecen las bendiciones antes que las maldiciones, para indicar, nos muestra cuál es el carácter de Dios, ¿no? Que es tardo para la ira, presto a mostrar misericordia, y que su voluntad es que obedezcamos y vivamos. No es voluntad de Dios que pequemos y muramos. Siempre el deseo de Dios, como Padre amoroso que es bendecirnos, es nuestra prosperidad, nuestra alegría, nuestra realización. Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Todos nosotros siempre queremos y buscamos las bendiciones, pero estas bendiciones son condicionales. Son de alcance amplio e involucran todas las áreas de nuestra vida, asegurándole a la gente que los logros espirituales les van a dar incontables beneficios en cada aspecto de su vida. Imaginemos que si ser leal a los mandamientos de Dios es capaz de hacer florecer nuestros negocios y nuestra vida familiar, por cierto, nos va a dar una dicha espiritual infinita. O sea, si nos prospera en lo material, imaginemos cuán grandes van a ser por estudiar y guardar la Torá esas bendiciones espirituales. Y eso es lo que justamente el apóstol Juan escribe en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, cuando dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero hay un secreto ahí: así como prospera tu alma. Nuestra alma, nuestro corazón puede prosperar si estudiamos su palabra y la guardamos. Qué bueno, entonces ahí se enumeran varias cosas en las que Dios, con su providencia, ha de bendecir. Pero ni siquiera buscándolo. Es natural que Dios bendiga al que obedece su palabra. Y ahí está enumerado todas esas bendiciones. Y se cumple lo que después Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No es que nos está diciendo busquen estas bendiciones, no, porque cuando buscas el reino de Dios y su justicia, ¿qué es buscar su justicia? Su justicia es obedecer su palabra. Esa es la justicia. ¿Qué es la justicia de un juez o de una persona en la Argentina? Obedecer la ley. Entonces es una persona justa. Bueno, en el reino de Dios lo mismo. Obedecer la ley de Dios es un acto de justicia. Entonces buscar el reino de Dios y su justicia es obedecer su palabra, y todas las bendiciones que te correrán. Ni necesitas pensar en las bendiciones, porque te van a correr, te van a alcanzar y vas a tener abundantes bendiciones. Por eso, no sé, resalto una, el versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, en tus graneros, tu economía, tus negocios, tu trabajo, y todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Esta es la prosperidad de Dios. Si trabajás, a ver, un examen, autoexamen, momento de autoexamen en la enseñanza. Si trabajás, y nunca alcanza, y trabajás más, y nunca alcanza, y seguís trabajando, y nunca alcanza, entonces debes revisar tu obediencia a la Torá de Dios. Porque la promesa de Dios es clara, es muy clara. Y el versículo 9 habla de que te confirmará por pueblo suyo. Dios te confirmará, porque te lo ha jurado. ¿Pero cuándo? Cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en su camino. Miren cuántas veces en esta parashá está hablando de guardar los mandamientos y andar en sus caminos. Es necesario esto para ser pueblo santo suyo. Y seguimos, la salvación sigue siendo por gracia, pero para buenas obras, hemos sido salvos para buenas obras.
O sea, necesitamos caminar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Y entonces, el versículo 10 dice que verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y temerán. Entonces, cuando la gente te mira, porque dice la palabra que habiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿saben? Hay una nube de testigos que está mirando si sos feliz, si prosperás, si te va bien, si fracasás, si todo, a ver si Dios es real o no es real en tu vida. Entonces, cuando ven que Dios es real en tu vida, entonces la gente temerá a Dios, y las lluvias caerán, y habrá abundancia, y cuántas cosas. Yo quiero llegar hasta acá y dejarlo al Pastor Enzo porque quiero aclarar algo con relación al Nuevo Testamento. ¿Qué significa la maldición de la ley que menciona el apóstol Pablo? Porque muchos dicen que la maldición de la ley, hay que abolir la ley porque la ley trae maldición. Y resulta que hasta ahora hemos hablado todo de bendiciones. Entonces, ¿dónde está la maldición de la ley cuando hablamos hasta ahora de bendiciones que te alcanzarán, que andan corriendo atrás tuyo por la obediencia? Entonces, quiero aclarar un poquito esto antes de terminar la para allá, pero por eso quiero que el Pastor Enzo nos diga algo y voy a aclarar qué es lo que significa ahí en Gálatas capítulo 3 cuando el apóstol Pablo habla de la maldición de la ley. Bien, lo mío es bien corto, solamente una observación que muchos saben, pero otros no, y deben saberlo. Acá habla de las bendiciones y de las maldiciones, pero está hablándole al pueblo de Dios, no le está hablando al mundo. Esto no se debe aplicar al mundo, ni la bendición ni la maldición. No, porque no está hablando con el mundo. El mundo está sin Dios y vive sin Dios. Entonces están muertos, porque no tienen la vida, nada más. Pero acá está hablando de las bendiciones y de las maldiciones al pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando en nuestras vidas hay algo que tiene que ver, si queremos a veces identificar las bendiciones, bueno, podemos leer y ver si estamos en esto, entonces, bueno, esta es la bendición que estoy viviendo. Pero cuando vemos estas cosas malas, o sea, las maldiciones, y vemos algo en nuestra vida, tenemos que reconsiderar, tenemos que hacer teshuvá, tenemos que hacer algo, porque esto es para el pueblo de Dios. Esto no es un castigo, esto es una decisión que nosotros hemos tomado. No es que Dios es malo y que nos está dando algo malo. No, es algo que yo he decidido. Porque esto no viene porque sí, viene porque yo he decidido que esto venga a mi vida. De la misma manera que si decido obedecer, vienen las bendiciones. No es que las fui a buscar, vienen solitas. Amén. Maravilloso, súper claro. Para terminar el capítulo 28, del 15 al 68, habla de las maldiciones, la admonición. Vemos la equidad de esta maldición, pues no es sin motivo o simplemente por motivos ligeros, lo acaba de decir el pastor Enzo. Dios no busca ocasión de hacernos daño, ni le agrada contender con nosotros. Es nuestra decisión, la obediencia o no. Lo que aquí se menciona como motivo de maldición es, si lo tuviéramos que hacer sintéticamente, decimos, despreciar a Dios rehusando oír su voz. Desobedecer a Dios no cumpliendo sus mandamientos y, en tercer lugar, abandonar a Dios. Él nunca nos abandona si antes nosotros no lo abandonamos a Él primero. Se relaciona esta amonestación, hay un paralelismo y vemos un cumplimiento de todas estas maldiciones con el periodo del Segundo Templo y el posterior exilio provocado por el Imperio Romano. Estas maldiciones giran en torno a los años de decadencia espiritual que llevaron a la destrucción y al sufrimiento mencionados aquí. Hay cosas muy duras que podemos leer y vemos que claramente se cumplieron después de la destrucción del Templo de Jerusalén y del sitio que sufrió la ciudad de Jerusalén. La principal característica de esta admonición sería la pérdida del hogar nacional y del exilio que sufrirían. Yahshua es la Torá hecha carne,
Por esta razón él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esto está en Lucas 6:46. Bien, voy a dedicar unos breves minutos. El reino de Dios es el lugar donde Dios gobierna. Gobernar es mandar. Entonces, donde Dios es Señor. Y ese reino tiene ovejas y pastor. Y las ovejas deben estar cuidadas por el pastor, y para estar cuidadas por el pastor deben estar adentro del corral. No pueden pasar la noche por allá en el campo solitas. Tienen que estar adentro del corral cuidadas por el pastor. Y ese corral tiene una cerca, vamos a llamar, una cerca. Ese corral tiene una cerca. Y esa cerca se llama la Torá de Dios, las instrucciones de Dios, los mandamientos, los estatutos, los decretos, las leyes de Dios para nuestra vida. Esa es la cerca dentro de la cual las ovejas, el rebaño, la grey de Dios está bajo la protección de Dios. Entonces, cuando una oveja salta la cerca para afuera, se está saliendo del reino de Dios. Cuando salta la cerca, que es la obediencia a la Torá de Dios, que lo mantiene protegido bajo el cuidado de Dios, salta para afuera, se queda sin la protección de Dios. Se va al reino de las tinieblas, se va al reino de Hasatán, de Satanás, del adversario, del enemigo, que vino para robar, matar y destruir. Se va ahí. Y Dios no se mete en el campo del enemigo. Dice, no, me voy a meter en el campo del enemigo para cuidar a esta oveja que voluntariamente saltó la cerca de mis mandamientos. Saltó para afuera y ahora yo, cuando ore, yo lo escucho y lo bendigo acá. Dios no te bendice en el campo del enemigo. Dios te bendice en su reino. Te bendice en su tierra, bajo sus condiciones y bajo sus mandamientos. Es muy importante que entendamos esto porque mucha gente desobedece a Dios, se salta la cerca para afuera y pretende que Dios lo siga bendiciendo o que Dios escuche sus oraciones. Creo que en esta Torá, cuando el cielo se pone de bronce y la tierra de hierro. Y quiere decir que Dios no oye la oración de aquellos que saltaron la cerca para afuera. Versículo 23. El versículo 23. 28, 23. ¿Qué dice? Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Entonces, la Torá es un corral para el rebaño del Señor. La Torá es una cerca de protección para los que están adentro. Para estar dentro de la cerca es necesario obedecer al buen pastor de las ovejas. Por eso les leía recién, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y lo que enseñaba Jesús era Torá, era la ley de Dios, era la palabra de Dios, la Torá de su Padre. Cuando alguien desobedece está saltando la cerca y se está quedando sin protección. Por eso vienen todas las maldiciones. Te corren las maldiciones. Cuando no está Dios protegiéndote, las maldiciones te corren y te alcanzan. Y no solamente eso, sino que los cielos se cierran y las oraciones no son escuchadas. Entonces ahora vamos a tratar de entender qué significa la maldición de la ley. Porque el apóstol Pablo en Gálatas, tan usado este Gálatas, pero fuera de la interpretación adecuada, Gálatas 3 del 10 al 14, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Porque todos estamos bajo maldición. Porque no hemos permanecido en todos los mandamientos. Algunos seleccionan, como decía Ada antes, seleccionan qué mandamientos sí, qué mandamientos no.
En las iglesias se selecciona que el mandamiento del diezmo sí, pero los otros mandamientos no, por ejemplo. Entonces, cuando se infringe las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, uno entra bajo maldición. Cuando uno desobedece a la Torá de Dios, entra bajo maldición. Por eso el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? El monte Ebal, la desobediencia a los mandamientos de Dios. Y Dios, que es sabio, escribió sus mandamientos, su Torá, en piedras gigantes en el monte Ebal, para que ninguno tenga excusa de desobedecer. Entonces, aún en el monte Ebal, el que desobedece, desobedece sabiendo y entra bajo la maldición de la ley. En el monte Gerizim no había maldición, porque ahí estaba la obediencia. En el monte Ebal está la maldición. Cuando Pablo escribe esto, se está refiriendo a esta para allá. Pablo era un fariseo, era un estudioso de la Torá, conocía todas las 54 para allá y se está refiriendo a esta para allá, al monte Ebal, a la desobediencia a la Torá de Dios, es lo que te hace caer bajo la maldición de la ley. Pero acá está diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que hemos sido injertados, ¿vieron? Nosotros. Ajá, miren, estamos nosotros acá a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La maldición de la ley es la que alcanza a lo acaba de decir el pastor Enzo, pero por si se les pasó desapercibido, estas ordenanzas son para el pueblo de Dios. Son para el pueblo de Dios, que pasó el Jordán. Entonces, esta maldición de la ley no es para los inconversos, para los gentiles, para los que están fuera del reino de Dios. Es para los miembros del pueblo de Dios por la desobediencia. Porque por eso 1 Juan capítulo 3 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y la infracción de la ley te trae maldición. Pero te está diciendo que Jesucristo, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. No es que todo aquel que permanece en Él peca para que la gracia sobreabunde. No dice eso la Escritura. La Escritura dice que todo aquel, ahí en 1 Juan, todo aquel que permanece en Él, en Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que obedece la Torá es justo, así como Jesús obedeció la Torá de su Padre y es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede, no puede, porque el Espíritu de Dios habita en él. El Espíritu de Dios ha escrito la palabra, la Torá de Dios en la mente, la ha dado en el corazón para que seamos su pueblo. Miren cómo se resume esta Torá. Por la obediencia, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia. Hacer justicia es obedecer la Torá. Y ama a su hermano, no es de Dios. Esto es todo lo que yo quería decir, y yo con esto me despido, y Ada sonríe despidiéndose, y Pastor Enzo hace el cierre. Es el cierre. Nos vemos entonces hasta el próximo sábado. Ha sido una bendición hermosa compartir la palabra. Gracias Horacio, gracias Ada. Gracias a toda la gente que estuvo allí escuchándonos. Que hoy tengan una excelente reunión en sus iglesias, compartiendo más y más de la palabra. Y el próximo sábado a las 10 de la mañana nos volvemos a encontrar aquí en este lugar. Amén. Chao, bendiciones. Bendiciones para todos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años
ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.